les quiero agradecer a los que tienen la membresía, muchas gracias por apoyar directamente al canal. Me motivan a mantener el ritmo, recuerden que si tienen la membresía, pueden ver los videos un día antes que los suba regularmente. Capítulo 6. Por la noche, se fueron a la cama y Katsuki abrazó a Izuku, pues el alfa quería tener al chico más pequeño cerca de él mientras dormía. Izuku se tensó un poco en el agarre de Katsuki antes de finalmente relajarse y quedarse dormido, exhausto. Katsuki también se durmió poco después, tranquilo al saber que el Omega todavía estaría en sus brazos cuando despertara. No quería perder a Izuku nunca más. Pero cuando abrió los ojos a la mañana siguiente, Izuku ya no estaba en la cama, ni en la habitación. Katsuki se levantó de golpe, con los sentidos alerta. Podía oler el dulce aroma de Izuku flotando en el aire y el alfa se levantó de inmediato de la cama, siguiendo el olor. Realmente esperaba que el Omega no huyera y al menos todavía estuviera en la casa. El olor llevó a Katsuki frente a una de las innumerables habitaciones que poseía su casa y rápidamente abrió la puerta, definitivamente sin esperar ver lo que sus ojos vieron. Izuku estaba acurrucado en la gran cama, jadeando y rodeado por una cantidad embriagadora de feromonas. Su rostro estaba enrojecido, casi febril, y suaves sonidos escapaban de sus labios rosados. La mirada del Omega se dirigió de repente a la puerta al oír el sonido de esta al abrirse y al instante entró en pánico cuando vio a Katsuki, con los ojos muy abiertos por el miedo absoluto. No entres, por favor. Suplicó de inmediato, con la voz temblorosa mientras su cuerpo se estremecía de miedo. Intentó moverse, pero de repente gimió de dolor y el chico de cabello verde se encogió aún más. «Deku, ¿estás en celo?», preguntó Katsuki en silencio, desconcertado. Las feromonas de Izuku eran el aroma más divino que jamás había olido y se movió instintivamente hacia la cama. No te acerques», suplicó el Omega, lleno de angustia y sintiéndose completamente vulnerable en el estado en el que se encontraba. No tenía ninguna fuerza en su cuerpo y sabía que el alfa podía hacerle lo que quisiera, no sería capaz de detenerlo. «Está bien, no voy a hacerte nada», aseguró Katsuki con calma al ver lo asustado que estaba Izuku. Pero también notó que el Omega parecía sufrir dolor, agarrándose el estómago y emitiendo débiles gemidos. «¿Te duele?», preguntó Katsuki con suavidad, sentándose lentamente en el borde de la cama. Izuku se sintió profundamente ansioso y cerró los ojos antes de asentir en silencio ante la pregunta. Estaba asustado y se estremeció cuando sintió una mano en su frente, Katsuki controlando la temperatura del niño más pequeño. «¿Estás ardiendo?», dijo, empezando a preocuparse. Observó mejor el estado de Izuku y notó cómo el Omega estaba duro, sus pantalones mojados por la grasa que estaba produciendo. «Deku, tienes que bajarte», dijo de repente Katsuki, sabiendo que era lo único que podía aliviar el dolor del celo de un Omega. El uso de supresores era malo para la salud de un Omega. Solo calmaría el celo por un instante antes de aumentar el dolor una vez que el efecto de los supresores desapareciera. Izuku dejó escapar un pequeño ante las palabras de Katsuki. Se encogió, queriendo esconderse entre las sábanas y simplemente desaparecer. El Omega estaba asustado y avergonzado, pero al mismo tiempo, realmente quería que su cuerpo dejara de doler. Su calor lo estaba lastimando tanto. «Yo no sé cómo hacerlo», murmuró finalmente, sus mejillas se tornaron de un rojo oscuro mientras confesaba no saber cómo masturbar. Katsuki frunció el ceño ante esas palabras y habló sin pensar. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo te fue en tus otros celos?», preguntó. Izuku se estremeció de inmediato cuando los recuerdos traumáticos regresaron abruptamente a su mente. «Los Omegas en celo no tienen precio», solo respondió en silencio y Katsuki maldijo en voz baja, dándose cuenta de lo estúpida que era su pregunta. «Joder. Por supuesto que sí», gruñó el alfa. No dudaba de que algunos imbéciles gastarían una fortuna para pillar a un Omega en celo. La mera idea de que la gente vio a Izuku lo llenaba de furia ardiente. Deseaba poder matar a quien quiera que hubiera lastimado a Izuku, pero, en este momento, lo más importante era cuidar al Omega. Estaba sufriendo y Katsuki no podía dejar que sufriera así. «Está bien. Te ayudaré».
No pasó nada subido de tono, pero por las dudas no voy a poner la parte de cómo se calmó Izuku, para evitar problemas con Youtube. Capítulo 7. Izuku despertó de su profundo sueño y sus ojos esmeralda se abrieron lentamente. Se sentó en la cama y se frotó los ojos somnoliento, con la mente aún nublada. ¿Estás despierto?, preguntó una voz profunda y el Omega se estremeció de repente al oírla. Su mirada se desvió rápidamente hacia donde provenía, sus ojos esmeralda se posaron en Katsuki, que estaba apoyado contra el marco de la puerta. El corazón de Izuku se aceleró de inmediato ante esa vista. Y sus mejillas pecosas se tiñeron de un rojo oscuro cuando los recuerdos de lo que había sucedido durante su celo lo invadieron. Ya no estoy en celo, dijo con voz temblorosa, mientras sus manos apretaban ansiosamente las sábanas. Katsuki se detuvo justo a su lado y, de repente, le llevó una mano a la mejilla. El contacto le provocó escalofríos a Izuku, todo su cuerpo se calentó y su corazón latió aún más rápido en respuesta. No estaba acostumbrado a la dulzura de Katsuki. Le hacía sentir algo indescriptible dentro del pecho y lo aterrorizaba al mismo tiempo. Lo sé, dijo Katsuki con sencillez mientras observaba al chico de cabello verde. Izuku parecía incómodo y evitaba su mirada. Todavía parecía tenerle miedo. Era de esperarse, pero Katsuki de alguna manera había esperado que hubiera logrado algún progreso. Contuvo un suspiro mientras retiraba su mano del rostro de Izuku, pensando que simplemente tendría que ser aún más paciente. Te llevaré a la ducha. Encontrarás ropa para ti en el probador, explicó antes de salir del baño, dejando a Izuku solo. No quería presionar demasiado al pequeño Omega y de todos modos tendría otras ocasiones para verlo. Katsuki decidió ir a la cocina a beber algo. Se dirigió a la nevera y tomó una botella de agua cuando sonó el timbre de la puerta. Katsuki frunció el ceño, preguntándose quién demonios lo molestaría a esta hora. El timbre seguía sonando, así que caminó hacia la puerta con una mirada fulminante en el rostro. ¿Quién carajo? Frunció el ceño cuando sus ojos se posaron en Kirishima y Kaminari, la vista lo dejó desconcertado. Hola, Bakugou. Saludó Kirishima alegremente, el alfa pelirrojo entró a la casa de Katsuki sin siquiera pedir permiso. Te extrañamos, hermano. Exclamó Kaminari y entró también, el beta rubio siguió a Kirishima al interior. ¿Por qué carajos estás aquí?, preguntó Katsuki mientras cerraba la puerta, mientras los dos hombres invadían su sala de estar. Bueno, no respondes nuestros mensajes, así que vinimos, explicó Kaminari con su energía habitual y Katsuki gruñó en respuesta. Si no respondo, es que estoy jodidamente ocupado, dijo mientras ponía los ojos en blanco. Pero tenemos curiosidad por el Omega de pelo verde que está contigo en la foto y el video. Son virales, amigo. Todos quieren saber quién es y cuál es tu relación con él, declaró Kirishima con entusiasmo y Katsuki frunció el ceño de inmediato. Cierto. Pensé que solo buscabas sexo de una noche y que nadie te interesaba, pero luego te vieron con el mismo Omega saliendo del hospital y haciendo compras, dijo Kaminari, su tono lleno de entusiasmo y curiosidad. Cuéntanos más. Queremos saberlo todo. De repente, Katsuki gruñó. No les diré nada, carajo. Y quiero que se vayan de mi casa, ni siquiera les permití entrar, les dijo con dureza, el alfa rubio se sentía inquieto. Quería que se fueran porque estaba preocupado por Izuku y lo que podría pasar si lo veían. El pequeño Omega aún no estaba acostumbrado a interactuar con personas, menos aún con alfas, y Katsuki no confiaba en estos dos con el frágil chico. Vamos, amigo, insistió Kirishima y Kaminari se unió a él, ninguno de los dos planeaba rendirse tan fácilmente. Somos tus hermanos, deberías decírnoslo, afirmó el beta rubio y Katsuki estaba empezando a hartarse. Izuku ya podría haber terminado su ducha y podría aparecer en cualquier momento. Dije que no, joder. Casi gritó, pero eso no los afectó ni un poco. Después de todo, estaban acostumbrados al temperamento grosero de Katsuki. No seas así, Bakugou. ¿Sabes qué quieres decírnoslo? Continuaron presionando, claramente poniendo a prueba los límites de Katsuki, cuando de repente se escuchó una pequeña voz. Kakat-chan.
Izuku gritó mientras entraba tímidamente a la sala de estar, buscando a Katsuki, cuando notó a las otras dos personas allí. Dos pares de ojos se giraron inmediatamente hacia él y el Omega se detuvo instantáneamente para caminar, el miedo se instaló lentamente en su interior mientras lo miraban de arriba a abajo. Llevaba la ropa que Katsuki había elegido para él y se veía absolutamente perfecta en él, enfatizando sus curvas y realzando lo adorable y hermoso que era el chico de cabello verde. Kirishima y Kaminari casi se quedaron sin palabras ante la vista, los dos tardaron unos segundos antes de finalmente reaccionar. «¡Dios mío! Incluso vive contigo», exclamó Kirishima mientras se acercaban de repente a Izuku, queriendo verlo más de cerca. «¡Guau! Es tan lindo», afirmó Kaminari y Kirishima estuvo de acuerdo, ninguno de los dos apartó la vista de Izuku. «Cierto. Nunca vi un Omega tan lindo». «¿Dónde lo encontraste, Bakugou?» «Oye, ¿cómo te llamas, cariño? Mira qué adorables son tus pecas». No paraban de hacer comentarios a Izuku, se sentía completamente ansioso y abrumado. Estaban demasiado cerca y eso lo aterrorizaba. Ni siquiera podía moverse porque estaba paralizado por el miedo y su corazón latía peligrosamente rápido en su pecho. «Cállate. No te acerques a él», gruñó Katsuki mientras se posicionaba protectoramente frente al Omega, al ver su angustia. Izuku inmediatamente se aferró a la camisa del Alfa con una mano temblorosa mientras se escondía detrás de él. Katsuki no lo asustaba tanto como los demás, se estaba acostumbrando al contacto del Alfa y era en situaciones como esta que se notaba. De alguna manera, significaba que confiaba en que Katsuki lo protegería, aunque fuera solo un poco. «Oh, Bakugou es posesivo», bromeó Kaminari y Kirishima rió, ninguno de los dos se había dado cuenta del estado en el que se encontraba Izuku. Eran completamente ajenos a lo que había pasado el pequeño Omega y lo fácil que era desmoronarse. «Deberías compartirlo, amigo. Le daríamos mucha diversión», Kirishima dijo juguetonamente, pero el corazón de Izuku de repente dejó de latir ante las palabras, el pánico se apoderó de él abruptamente ante la idea de que Katsuki aceptara. Katsuki podía dejar que Kirishima y Kaminari le hicieran lo que quisieran y la mera idea de eso aterrorizaba a Izuku. No sería la primera vez que vivía algo así, ser violado por varias personas al mismo tiempo, pero nunca quería volver a experimentar este tipo de abuso. No. Por favor. No eso. Gritó Izuku abruptamente mientras comenzaba a temblar violentamente, su respiración se volvió errática mientras entraba en pánico. Katsuki comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo y reaccionó de inmediato, tomando rápidamente al Omega en sus brazos. «¿Qué carajo? ¿Por qué dirías algo así?», le gritó a Kirishima antes de centrar toda su atención en Izuku y en lo que podía hacer para detener su ataque de pánico. Sostuvo al chico de cabello verde cerca de él y liberó todas sus feromonas mientras le susurraba palabras tranquilizadoras al oído. «SHHH. Está bien, cariño. Son solo unos malditos idiotas que bromean, nadie te va a hacer nada», murmuró suavemente mientras Kaminari y Kirishima se quedaban estupefactos. No esperaban que el Omega reaccionara así y ahora se sentían mal. Ya no sabían qué debían hacer. «Salid de aquí, ya hablaremos más tarde», les dijo Katsuki con dureza y ambos temblaron de miedo ante la amenaza en su tono. Sabían que no había nada más peligroso que un alfa protegiendo a su Omega, más aún cuando el alfa era dominante. Así que obedecieron de inmediato, sin perder un momento para llegar a la puerta. «Lo siento, Bakugou», se disculpó Kirishima en voz baja antes de salir de la casa, pero Katsuki ni siquiera les dedicó una mirada. Estaba demasiado ocupado tratando de calmar a Izuku. Por favor, no dejes que me lastimen. Haré lo que sea». El Omega seguía llorando y temblando, las lágrimas rodaban por sus mejillas pecosas. «SHHH. No dejaré que nadie te lastime, Deku. Juro que mataré a cualquiera que lo intente, te tengo». Katsuki siguió consolándolo mientras lo llevaba lentamente al sofá. «Estás a salvo, bebé. Lo prometo», susurró mientras acariciaba suavemente al chico de cabello verde, esperando pacientemente a que su ataque de pánico se detuviera.
Los sollozos de Izuku se fueron apagando poco a poco y su respiración se hizo más lenta hasta que finalmente se relajó lo suficiente como para respirar con normalidad. ¿Te has calmado?, preguntó Katsuki en voz baja. Izuku asintió tímidamente, con su rostro ahora apoyado contra el pecho del alfa. Ese sí, lo siento, se disculpó tímidamente, asustado de haber molestado a Katsuki. No lo hagas, no es tu culpa, aseguró Katsuki y eso alivió a Izuku, pero solo un poco. Todavía no entendía qué quería el alfa de él ni por qué estaba actuando con amabilidad con él. No sabía si debía confiar en él o no, si se arrepentiría después o no. Kaka-chan, gritó Izuku vacilante, con el corazón latiendo rápido en su pecho. ¿Sí?, respondió Katsuki y el Omega se preguntó si realmente debería correr el riesgo de preguntar qué estaba a punto de hacer. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Las palabras escaparon silenciosamente de los labios de Izuku mientras cerraba los ojos, esperando ansiosamente la respuesta. Katsuki no esperaba esta pregunta. El alfa sabía que no era alguien gentil, nunca trataba a nadie con cuidado, simplemente no era así. Ni siquiera veía el sentido de ser amable. Pero con Izuku, fue instintivo. Solo tenía la urgencia de protegerlo y cuidarlo. El pequeño Omega era tan delicado y preciado para él. Katsuki no había protegido a Izuku cuando era más joven, cuando debería haberlo hecho. Incluso lo había lastimado y había dejado que se lo arrebataran, y Katsuki se había arrepentido continuamente desde entonces. Nunca cometería el mismo error 2 veces. Porque quiero, respondió finalmente el alfa, abrazando a Izuku más cerca de él. No era bueno con las palabras y no podía explicar lo que sentía. Él simplemente sabía que necesitaba a Izuku con él. Continuará.